va a ser la literatura, el realismo y el naturalismo. ¿Bien? Son dos términos, pero muy, muy distintos, que ha sido muy utilizado en la literatura. Veamos con el siguiente paso. Sí, aquí está, ¿no? El realismo y el naturalismo, sus diferencias, ¿cuáles eran? El realismo es más descriptivo y refleja los intereses de una capa social muy definida, la burguesía, mientras que el naturalismo extiende su descripción a las clases desfavorecidas. Intenta explicar de forma materialista y casi mecanista la raíz de los problemas sociales y alcanza a haber una crítica profunda. Muy bien, entonces, ¿qué es el realismo? Como aquí dice, ¿no? Es más descriptivo y refleja los intereses de una capa social muy definida. O sea, el realismo va referido a la burguesía. Muy bien. ¿Y quién era la burguesía? ¿No? La burguesía eran aquellas personas que tenían mucho poder, ¿no? O sea, decimos palabras, eran personas adineradas. Muy bien. Como aquí dice, ¿no? La burguesía, mientras que el naturalismo extiende su descripción a las clases más desfavorecidas, ¿no? O sea, el naturalismo hacía referencia a las personas de tercera clase, así por decirles, ¿no? Hacía referencia a ellos y cómo era su comportamiento, qué es lo que hacían. Muy bien. A eso referidos con el realismo y el naturalismo. El naturalismo también explicaba sus problemas sociales, ¿no? ¿Por qué era así? ¿Cómo se comportaban las personas de la tercera clase? ¿Cómo era su comportamiento? ¿Qué es lo que hacían? Muy bien, para sobrevivir. Muy bien, ¿qué es lo que hacían? Muy bien, entonces ve lo que es el realismo y el naturalismo. Muy bien, como podemos ver aquí, ¿no? Realismo y naturalismo. El realismo se incluye la crítica social de una forma más bien superficial. Si aparecen temas de carácter social, pero no con un gran interés en la reforma, el lenguaje en el realismo suele ser sencillo. En el realismo, la voz del narrador es más bien objetiva. En el realismo se describe la realidad tal cual es sin hacerla más o menos pesimista. Muy bien, o sea, ¿cómo eran las obras literarias en ese tiempo? Cuando aparece este realismo y naturalismo. Muy bien, el realismo, como aquí dice, ¿no? Critica a la sociedad. O sea, no me refiero a que está criticando, ¿no? Me refiero a que está dando su punto de vista, ¿no? El punto de vista de cada persona, ¿bien? De cada persona, cómo es, pero no lo hacía de manera profunda. Muy bien, no lo hacía de manera profunda, solamente veía lo superficial, lo de encima, si por decirles. Muy bien, solamente veía eso, nada más. Muy bien, su lenguaje era o solía ser sencillo, ¿no? ¿Para qué? Para que las demás personas pudiesen entender de qué narraba esta historia, de qué es lo que se trataba. Muy bien, en el realismo la voz del narrador es más bien objetiva. Muy bien, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el narrador estaba presente, ¿no? Él narraba una historia, muy bien, narraba una historia, pero el narrador no estaba presente en la obra, muy bien, no estaba presente en la obra, solamente estaban presentes los actores, ¿no?
A eso se refería, ¿no? El narrador. En el realismo se describe la realidad, tal cual, sin hacerla más o menos pesimista. Muy bien, o sea, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que los autores realizaban, ¿no? Obras, literatura, escribían libros, pero no investigaban a profundidad, ¿no? Si uno era pobre, en su obra literaria no podía describir de esa manera, usaba otros términos, muy bien, y tampoco contaba toda eh, todo su calvario, ¿no? No contaba todo eso, solo te contaba la parte superficial, ¿no? Esa persona trabaja en tal lugar y rinde dinero a su familia. Así es nada más como contaban. Muy bien. No investigaban a profundidad cómo realmente eran estas personas. Muy bien. No contaban esa parte. Muy bien. Sin embargo, en el naturalismo se realiza una crítica social mucho más feroz debido a las injusticias que la sociedad burguesía estaba llevando a cabo. La intención principal es reformar la sociedad. Muy bien. Entonces, ¿no? Como se había dicho, ¿no? ¿Qué es la literatura? La literatura no solamente son obras literarias, ¿no? La literatura son obras que están describiendo cómo realmente vive nuestra sociedad, ¿no? Es la literatura. Describir nuestros pensamientos, ¿no? Si tú tienes una idea, puedes escribir un libro y publicarlo. Hoy en día ya es mucho más fácil publicar un libro, ¿no? Ahí tienen a Bookmate, ¿no? Que está en la plataforma. Ustedes buscan, escriben un libro y pueden publicarlo, ¿no? A eso se refiere con la literatura. Y en esos tiempos, el realismo, les dije, ¿no? ¿Cómo eran sus obras? Solamente habla de la persona superficial nada más. Sin embargo, el naturalismo era y hacía una investigación a profundidad. ¿Cómo realmente vivía esta persona? ¿No? ¿Cómo vivía? ¿Cómo la justicia era injusta con estas personas? A eso se refería. Muy bien. Ellos han escrito libros, obras, ¿no? Obras para cómo vivía una persona. ¿Qué es lo que hacía para sobrevivir? ¿No? ¿Y cuál era su intención principal? Era reformar la sociedad, como aquí dice, ¿no? Reformar la sociedad. ¿Qué quiere decir? Reconstruir nuevamente la sociedad. Pero los burgueses no lo querían. No lo querían, porque iba a ser un gasto de dinero mucho más alto. Y no solamente eso, sino que muchos de ellos ya se iban a levantar y iban a estar en contra del rey. Eso es lo que ellos no querían. Y en ese tiempo, la manera de quejarse, de decir cómo es una persona, era mediante la literatura. Muy bien, mediante la literatura. En el naturalismo, el lenguaje es complejo. Utiliza vocabulario científico a menudo, ¿no? Ya que es una investigación, ahora va a ser la escritura, ¿no? Su escritura va a ser compleja, el vocabulario va a ser técnico, ¿no? O sea, científico va a ser su obra literaria. En el naturalismo, los monólogos interiores y los diálogos donde desaparece el narrador son más comunes. Muy bien, en el naturalismo había narradores, ¿no? Pero estos narradores no solamente narraban una pequeña historia nada más. Muy bien, solamente tenían como unas dos o una página
en el libro, ¿no? Luego ya venía todo el desenlace de la historia. Muy bien. Entonces, a eso se refiere. Muy bien. Los diálogos interiores. Muy bien. Donde desaparece el narrador. No había mucho. En el naturalismo no existía narradores, por decirlo. No era como el realismo. En el realismo sí había narrador que narraba, ¿no? Sin embargo, en el naturalismo no había mucho de ellos. No había mucho de ellos. Solamente eran unos cuantos que narraban. Y sus narraciones, pero eran cortas. No eran largas, eran cortas. En el naturalismo existe una cierta visión de pesimista de la vida. Muy bien. Si se dan cuenta, en el realismo no existía el pesimismo. No existía. Todo era, o sea, todas las obras eran que el hombre sí podía lograr si tenía un sueño, ¿no? Así era el realismo. Sin en cambio, en el naturalismo había mucho pesimismo, ¿no? Pero era de verdad. El hombre quería alcanzar, o quería tener más que todo el dinero, como los burgueses. Eso era, pero no podía conseguir. No podía porque tenía que trabajar duro, más de 18 a 20 horas tenía que trabajar. Imagínense cuántas horas tenía que dormir o descansar, ¿no? Si trabajaba 20 horas, solo tenía que descansar 4 horas, ¿no? Era un trabajo muy arduo para ellos, ¿no? Y estas obras literarias decían o indicaban que el hombre, por más que trabaje tan duro, no va a poder conseguir sus metas, no va a poder conseguir, no va a poder conseguir. Aunque aunque toda su familia trabaje, no va a poder conseguir sus metas. Va a ser imposible. Así era el naturalismo. Muy bien, pues se llama, es pesimista de la vida. Muy bien. Pero si, a ciertos pasos era cierto. Era cierto. Muy bien. Para tener una gran riqueza tenía que juntarse familias para unir su tierra y trabajar todos ellos, pero lo cual ha pasado en algunos, pero otros no, porque tenían envidia sus tierras, ¿no? Tenían envidia. Y por ese motivo no lo han hecho. Muy bien. Siguiente. El realismo. ¿Qué es el realismo en sí? El realismo fue un movimiento artístico y literario que durante la segunda mitad del siglo XIX pretendió reflejar la realidad cotidiana con toda fidelidad, ¿no? ¿Y dónde nace? Nace en Francia, inmersa a un romanticismo, ¿no? Autores como Balzac, La comedia humana, Stendhal, El rojo y el negro, y Flaubert, Madame Bovary. Muy bien. O sea que el realismo ha nacido en Francia. Muy bien. Es una reacción contra la estética romántica. Muy bien. O sea, reacciona al amor. Muy bien. Es subjetiva, imaginativa, evasión de mundos antiguos o exóticos. Estilo recargado. Muy bien. O sea, aquí el amor ya no entra en su totalidad. En el realismo, ¿qué pasa? Ya buscan nuevos horizontes. ¿A qué me refiero con nuevos horizontes? Me refiero a que buscan, se imaginan ya, ¿no? Lugares que no, lugares que son exóticos en la tierra humana. Es lo que ya busca, o eso es lo que se encarga en el realismo. Muy bien. La imaginación ya vuela. ¿A qué me refiero con imaginación? Ya habla de seres imaginarios, ¿no? Que no existen en la vida real. Así es como se hace
las obras literarias del realismo. Muy bien. Los autores de la época, en desacuerdo con la sociedad que les rodea, pretenden representarla tal como es. No olvidan los aspectos más agradables de la sociedad, pero tampoco se tapan los ojos ante los más groseros. Muy bien. En esa época también la sociedad no era de una gran gentileza, ¿no? No era de una gran gentileza. Las personas eran, por decirles, un poco toscos, muy bien, un poco toscos. Ellos querían hacer tal como querían, muy bien, a eso se quería. Y las personas, o los literatos, escribían sobre ellos, pero tenían miedo a que pudiesen ser golpeados por la sociedad, ¿no? Pero ellos, los literatos, lo que hacían era escribir sobre las personas que eran groseras, ¿no? Sobre ellos escribían. ¿Por qué eran así? ¿No? El género dominante será la novela. Muy bien, en este tiempo, gracias al surgimiento del realismo, surge lo que es la novela. Muy bien, la novela que hoy en día es muy popular. Es muy popular. Muy bien. ¿Y qué es una novela? Es una historieta que es la más larga. Es sumamente larga. Muy bien. ¿Y en la novela qué pasa? ¿Qué encontramos en las novelas? ¿No? Encontramos lugares exóticos, imaginación, ¿no? Por eso que en las novelas hay mucha imaginación. Pasan cosas que no van a pasar en la vida real. A eso se refiere. Muy bien. Entonces, esa es la novela. Gracias al realismo surge lo que es la novela. Muy bien. Y tal vez a muchos les gusta ver la novela. Está bien. Como si han visto alguna novela, todo es imaginación. Si se han dado cuenta, todo es imaginación. Esos detallitos que sacan son de la gente. Muy bien. Solamente toman lo superficial de las personas. ¿Cómo vive una persona? Ya, trabaja, nada más, listo. Y con el dinero que trabaja, le da a su esposa, listo. Después, no sé, forman una familia. Luego la mujer también vuelve a trabajar y ambos son felices. Muy bien. Eso sería lo superficial de una familia. Y es lo que hacía el realismo. Y eso es lo que hace la novela. Cuando vemos una novela, está hechos en cosas reales, pero en lo mínimo, lo mínimo. No sé si han visto la novela Teresa, ¿no? Es algo que no es algo que ha pasado en la vida real, pero es lo que pasa hoy en día, ¿no? Como las mujeres tan hermosas, ¿cómo son? Muy bien, es lo que explica en esa novela Teresa, muy bien, pero más que todo son pura imaginación. Buenos días. Es lo que implica, muy bien, todo es imaginación. Los lugares, no se han visto, sus casas son de grandeza, son lujosas son sus casas, viajan por toda parte del mundo, ¿no? Entonces, gracias al realismo surge lo que es la novela. Muy bien. Y ahí está, ¿no? Ahí está, es un pequeño chiste sobre la novela, ¿no? Si lo lee, ¿no? Amor, voy a preparar un sándwich. ¿Quieres? No, ¿seguro? Muy seguro, ¿no? Pero al final la mujer le da, ¿no? Es algo superficial. Aquí se puede notarse que la mujer está molesta, ¿no? Pero en las novelas no muestran eso, no muestran eso. En las novelas solamente muestran que lo ha hecho, pero por amor lo ha hecho. No, pero en la vida real no es así. No, cuando ustedes van a negar a alguien, imagínense que le van a negar a su mamá sobre la comida. ¿Cómo se va a sentirse su mamá?
se va a sentirse muy afligida, va a estar triste, va a renegar con ustedes, ¿verdad? Es lo que pasa, pero en el realismo eso no pasa. Muy bien, solo te lo dicen, lo ha hecho por amor nada más. Muy bien, pero sin embargo la mujer va a estar triste. Muy bien, entonces lo que es el realismo. Muy bien, el realismo literario sería durante la segunda mitad del siglo XIX, en la época en que los gobiernos progresistas consagraron los derechos democráticos e impulsaron reformas. Durante este tiempo, el consolidó el Estado liberal y la burguesía en Europa al mermar las tendencias del movimiento romántico. Muy bien, aparte del realismo, como aquí dice, ha surgido en el siglo o en la mitad del siglo XIX, ¿no? Donde los gobiernos ya han sido, le dan derecho y democracia, ¿no? Le dan derecho y democracia a los esclavos, ¿no? Ya tienen derecho y democracia. Muy bien, o sea, ¿derechos a qué? Derecho a que pueden ser libres, ¿no? Tienen que trabajar. Tienen que ser libres, ¿no? Democráticos. Tienen que recibir un sueldo. Muy bien, a eso se refiere. E impulsaron reformas, ¿no? Reformas educativas han impulsado. A lo que se refiere. Muy bien. Pero no solamente eso, sino que también, como aquí dice, ¿no? Y la burguesía en Europa al mermar las tendencias del movimiento romántico. Muy bien. En el realismo, el romance ya va perdiendo sentido. Muy bien. Ya no se habla más del romance. Y nos explica por qué. Bien. Bueno, fue una corriente procedente de Francia, la cual se desarrolló mediante unos gérmenes que ya existían en el romanticismo, donde los escritores se dedicaron a observar minuciosamente al ser humano y el comportamiento de estos obtenían movimiento puesto al romanticismo e intento trasladar la realidad al arte, es decir, representarla lo más fielmente posible y con el máximo grado de verosimilitud. Muy bien, o sea, gracias al realismo, el amor, ¿no? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, en la Edad Media, el barroco, la literatura griega, todos hablaban sobre, por ejemplo, en la literatura griega, hablaban sobre dioses, sobre mitos, pero el tema central era el amor. En el barroco era similar, hablaban del amor. En la Edad Media, de la misma manera, hablaban del amor. El tema central era el amor. Pero, ¿qué pasa? Los tiempos cambian. Gracias al realismo, como aquí dice, ¿no? Las personas o los literatos hacían una investigación minuciosa, observaban al ser humano, cómo se comportaban, qué es lo que hacían, ¿no? Y se han dado cuenta que el amor ya no existía, ¿no? Ya no existía el amor. Ellos solamente lo que más les importaba era el dinero, las riquezas. Si han visto, por ejemplo, películas de la Edad Media, ¿no? Van a ver que la gente ya nadie amaba por amor. Todos ya se fijaban en el dinero. Así era todo. Y hoy en día es lo mismo. El amor ya ha perdido su interés, ¿no? Muchas personas cuando se casan, ¿qué pasa? Se casan por un cierto momento y luego se divorcian. O hay personas que se juntan, se enamoran, pero ¿por qué? Solamente por el interés, ¿no? Solamente por eso las personas se enamoran.
¿no? Ese es el cambio, ¿no? Ese gran cambio que ha surgido en el realismo, ¿no? Ha investigado cómo son, y a nadie le interesaba lo que es el amor, a nadie, ¿no? A nadie le interesaba. Todas las personas eran materialistas. Muy bien, entonces de eso se trata lo que es el realismo. Sus obras literarias ya no eran más sobre el amor, ¿no? Era sobre lo material que las personas querían o ansiaban demasiado. Y eso es cierto hoy en día, ¿no? Hoy en día, ¿qué es lo que ansiamos más? ¿No? Lo que ansiamos más es el dinero, ¿no? ¿Para qué queremos dinero? A veces queremos dinero solamente para comprarnos un celular o para tener una buena ropa, ¿no? Pero no pensamos lo que es en el amor. No pensamos. Unos cuantos sí van a pensar o van a llegar a pensar en el amor, pero la mayoría no, porque nuestra sociedad se ha vuelto así, se ha vuelto más materialista, ¿no? Así es como se ha vuelto. Y esto ha empezado desde el realismo, desde el siglo XIX empezando. Muy bien, hasta hoy en día sigue siendo así, sigue siendo. Muy bien, el realismo, este movimiento literario aparece en la segunda mitad del siglo XIX, como se ha dicho, ¿no? Como consecuencia de las circunstancias sociales de la época. Muy bien, o sea, ¿a qué se refiere con eso? Se refiere a que los literatos, al investigar a estas personas, ha surgido lo que es el realismo. Muy bien, ha surgido. ¿Por qué? Porque los literatos han empezado a investigar a estas personas. Cómo vivían, qué es lo que hacían, para sobrevivir, ¿no? La consolidación de la burguesía como clase dominante, la industrialización, ¿no? En este caso, la burguesía era la clase más dominante, ¿no? O sea, la burguesía eran los alcaldes, así por decirles. Eran los alcaldes. Ellos eran los que dominaban esas tierras. Ellos decían, ¿no? Tú debes de sembrar aquí esto, tú debes de hacer esto, esa tierra va a ser pura ganadería. Ellos decidían. Ahora se llama lo que son alcaldes, se llama hoy en día. Muy bien. Los burgueses son los alcaldes, porque ellos deciden, ¿no? Pero hoy en día ya no deciden, ¿no? El pueblo es ahora el que decide. Queremos tantos y el alcalde tiene que dar, pero no siempre da, ¿no? Y si te va a darte, va a ser en cosas minúsculas, ¿no? No siempre nos dan lo que queremos, ¿muy bien? Entonces, es lo que pasa. En ese caso, la burguesía eran personas adineradas, ¿no? Que compraban lotes, terrenos de inmensa, de gran tamaño, muy bien, y ponía a sus esclavos diciéndoles que son libres, ¿no? Y todo el mundo quería eso, su libertad, buscaba, ansiaba lo que más quería, ¿no? La libertad buscaba. Bien, entonces, en el realismo surge eso, muy bien, gracias a esas épocas, ¿no? De de la investigación minuciosa hacia las personas, existe lo que es el realismo, ¿no? Y un punto muy importante es la industrialización que ha surgido en Inglaterra, ¿no? Es el primer país que se ha industrializado. Es el primer país que se ha industrializado. En el realismo, la novela era realista. ¿Por qué? Frente al carácter legendario e inverosímil, ¿qué es inverosímil? Primero, ¿no? Verosímil, ¿qué es inverosímil? Algo que es cierto, verdadero. Inverosímil significa
que no es cierto, es un engaño, una mentira significa. Muy bien, frente al carácter legendario e inverosímil de las novelas idealistas, encontramos dos tipos de novelas que tienen como base la situación social real de España de la época. Muy bien. La novela picaresca que recoge la situación de penuria en que vivía una parte de la población, ¿no? El Quijote de Cervantes, que representa la síntesis y superación de todas las modalidades novelescas, ¿no? El Quijote, ¿no? El que hizo, en novela realista. Bueno, era inverosímil, ¿no? Que es mentira, ¿no? ¿Qué era Don Quijote? Don Quijote era solamente un simple granjero que soñaba ser un caballero, ¿no? Y él se ha imaginado que él era un caballero. ¿Por qué ha hecho eso? Porque él estaba enamorado de María Antonieta. Muy bien, así es como estaba enamorado. Muy bien, y fue a buscar su amor, pero todo, como ven, todo era una simple mentira. Él no era un caballero, solamente era un granjero. Él quería aparentar ser un caballero, que no lo era. Muy bien, eso es lo que se refiere. Muy bien. Y hay muchos, incluso hasta películas sobre eso, ¿no? Películas, ¿cómo era en ese tiempo? ¿No? Si tú sabes, por ejemplo, la película El Perfume, ¿no? Ahí trata cómo las personas vivían en esa época, cómo era su comportamiento. Si han visto, todo el mundo era materialista, todo el mundo era materialista. Nadie pensaba más que en el amor, ¿no? Todo el mundo quería lo material. Es lo que se refiere. Muy bien. Ahora sí, ya que hemos hablado todo sobre el realismo, si se dan cuenta, el realismo es algo fantasioso, ¿no? Algo imaginable, algo que no es cierto, por eso se llama inverosímil. Muy bien. Solamente ven las personas la superficie. Bien. En cambio, el naturalismo, ¿qué es? Es un estilo artístico, sobre todo literario, basado en reproducir la realidad con una objetividad perfecta y documental en todos sus aspectos, tanto en los más sublimes como en los más vulgares. Muy bien. ¿Qué está diciendo aquí? Que aquí estamos, el naturalismo muestra cómo son las personas, cómo viven las personas. Muy bien, cómo viven, pero realmente. Es lo que se refiere. ¿Cómo vive una persona realmente? ¿Qué es lo que hace? Muy bien. Y aquí no ve lo superficial, ¿no? El literato investiga a profundidad. Ve cuáles son sus debilidades, ¿no? Como aquí dice, va a documentar tal como vive esa persona. ¿Muy bien? A eso se refiere. ¿Y cuáles son sus aspectos? ¿No? Y no solo te va a documentar a las personas que tienen un poco de dinero, no. También va a documentar lo que son las vulgares. ¿Quiénes son los vulgares? Se les llama vulgares a aquellas personas que no han estudiado, muy bien, que solamente tienen un grado de conocimiento. Es lo que se refiere con vulgares, muy bien, solamente tienen un grado de conocimiento, nada más. Historia del naturalismo, ¿cómo era? De la misma manera, surge en París, ¿no? Si se dan cuenta, el realismo también ha surgido en Francia, ¿no? Pero el naturalismo surge en París.
a la segunda mitad del siglo XIX. El periodista Émile Zola fue el iniciador del naturalismo al decidir romper con el romanticismo. Crea este movimiento literario siendo considerado el maestro de este movimiento. Muy bien. ¿Qué era el romanticismo? ¿No? Si se dan cuenta, el romanticismo era sobre obtener la libertad, ¿no? La lucha por la libertad es lo que era el romanticismo, pero no, Émile Zola rompe con eso. Los plebeyos o las personas de la tercera clase no buscaban la libertad, ¿no? Eso es lo que él demuestra con el naturalismo. Él demuestra que las personas no buscaban la libertad, solamente buscaban lo material. Eso es lo que ellos buscaban, lo material. ¿Qué es lo que ellos querían? Solo querían tener dinero a toda costa, ¿no? No importa cuál sea el costo que una persona tenía que seguir. Muy bien. Entonces, es lo que le da el naturalismo, ¿no? Porque el naturalismo ya hace lo que son investigaciones a profundidad. Muy bien. Eso es lo que hace. Muy bien. Continuemos entonces, a ver. El siguiente. El arte del naturalismo. ¿Cómo es el naturalismo? El naturalismo en el arte se refiere a la representación de objetos realistas en un ambiente natural. Muy bien. Naturalista es el arte que presta atención a detalles muy precisos y apropiados y que retratan las cosas tal como son. Suelen pintar lienzos de gran formato, en el que lo principal es la figura humana más que el paisaje. Muy bien, además del naturalismo, además de escribir obras literarias, el naturalismo también se trata o se entra a las pinturas, ¿no? Y ellos, para obtener una pintura, lo pintaban de la manera natural, ¿no? Sin añadir ningún otro elemento, ¿no? Es por eso que en esa época las pinturas eran de personas desnudas. Así es como una persona era, como ve aquí en el video, ¿no? En la presentación, las personas, bueno, el paisaje, ¿no? Pintaban tal como era, sin alterar nada. Y también había obras o pinturas sobre personas desnudas. Así es. ¿Por qué pintaban así? Porque así es como hemos venido al mundo. Hemos venido desnudos, ¿no? Eso es lo que se refiere. Muy bien. Muy bien, así era el arte. Pero, sin embargo, la literatura era de otra manera. El naturalismo es una teoría según la cual la literatura debe basarse en una representación objetiva y familiar del ser humano. Surge como una derivación del realismo. Se puede considerar como una forma extrema del realismo, que cree que las acciones del ser humano están controladas por el destino. Muy bien. Si se dan cuenta, aquí dice que el naturalismo surge surge del realismo. ¿Por qué? ¿Qué era el realismo? El realismo era la investigación de cómo vivía una persona, ¿no? Pero en el naturalismo
cuando investigaban a ciertas personas, no era verdadera, no era verdadera. La mitad de las obras eran engaño, era una mentira, ¿no? Es por eso que aquí dice, el realismo es una forma extrema, perdón, el naturalismo es una forma extrema del realismo, porque el naturalismo va a decir cómo realmente vive una persona, qué es lo que hace una persona. Muy bien, es lo que está indicando cómo realmente vive una persona, ¿no? Entonces, eso es lo que es el naturalismo. Muy bien, es la forma extrema, porque aquí dice, ¿no? Porque las acciones del ser humano están controladas por el destino, dice. ¿A qué se refiere con el destino? Quiere decir que esta persona ha nacido pobre y pobre va a morir, porque así está escrito su destino. Muy bien, eso es lo que ellos pensaban en esa época, en el naturalismo. Pensaban lo que era el destino. Hoy en día también muchas personas creen en el destino, ¿no? Creen que yo he nacido así y así va a ser toda mi vida. Ya estaba escrito en mi destino, ¿no? Pero no, así es como era el naturalismo. Muy bien, era así como era. Ustedes, por favor, me dan un minuto, por favor. Ahora sí, continuemos, muy bien. Como se ha dicho, ¿no? El naturalismo era o es parte del realismo, pero de una forma extrema. Muy bien, a eso se refiere. Muy bien, de una manera muy extrema, porque el naturalismo dice cómo realmente una persona es, o las personas cómo realmente eran, cómo era su apocogio. Muy bien, señores, a esto que se refiere. El naturalismo, ¿no? Las novelas naturalistas llevaron al límite las técnicas de observación del realismo.
Muy bien, o sea, ¿qué quiere decir al límite? ¿No? Que un literato investigaba tal como era. Muy bien, tal como, pero su límite, su afán de investigar no tenía límite. Muy bien, no tenía límite. Investigaba a profundidad cómo era. Muy bien, los escritores aspiraron a presentar la realidad con el método científico, de modo que el relato se convirtió en el microscopio que les permitió analizar la conducta de los individuos. Muy bien, gracias a este método, ¿no? El narrador era, bueno, en este caso el narrador era como un microscopio, muy bien, para poder analizar, ¿no? Cómo era su conducta. Es lo que se refiere, cómo es la conducta de estas personas que existían ahí, que habitaban ahí. Muy bien. Incorporar un narrador objetivo que intente ser impersonal frente al narrador del realismo, que participa con sus comentarios en la historia. Muy bien. O sea, había un narrador, pero este narrador intenta ser impersonal. ¿Qué quiere decir impersonal? Quiere decir que el narrador no solamente contaba la historia, pero no era partícipe de la novela. No era partícipe, solamente contaba nada más. Y su objetivo era contar y luego venía lo que es el desenlace. El narrador presenta los aspectos más sórdidos de la realidad, sin sentimientos, cuyo lenguaje en ocasiones áspero y sórdido, refleja el ambiente en el que viven. Muy bien, o sea, el narrador era cruel en simples palabras. Eso es lo que significa sórdido. Era cruel con las personas. O sea, ¿a qué me refiero con la palabra cruel? Me refiero a que el narrador contaba tal como una persona era, ¿no? Si padecía de algo, si no tenía dinero, si no tenía ropa, contaba sus, incluso hasta contaba sus intimidades, cómo era esta pareja, cómo vivía. Muy bien, es lo que se llama lo que es un sórdido. Muy bien, era cruel de la realidad. Muy bien, así es como realmente esta persona vivía. Muy bien, y eso no era, pero ¿por qué hacían este naturalismo? Eso no lo hacían porque querían, ¿no? Puede ser una obra de esta tal persona, así, por ejemplo, como les dije, ¿no? Del Quijote de la Mancha, ¿no? Lo han hecho para mostrarles a los reyes, a los burgueses, cómo realmente vivían estas personas, ¿no? Eso es lo que ha pasado en esas épocas. Eso es lo que ha pasado. Muy bien, señores. Pues es por eso que les dije, ¿no? La literatura no solamente es leer y leer, sino que también tú, mediante la literatura, tú vas a mostrar, vas a decir cómo realmente viven las personas, ¿no? De eso trata lo que es la literatura. Muy bien. Por ejemplo, a ver, historias que son reales. Por ejemplo, esta obra tan famosa, ¿no? Me avergüenza tus polleras. Es una obra tan famosa que es una obra boliviana, ¿no? Pero ahí, ¿qué demuestra? ¿No? Demuestra el sinvergüenza del hijo, ¿no? Porque la mamá, ¿qué hizo?
hizo mucho esfuerzo para que su hijo sea para que sea un bachiller. No solamente eso, le hizo estudiar en una universidad. Pero el hijo, ¿cómo le paga? Con una vergüenza de que su hijo, de que su mamá es de pollera, ¿no? Y eso es lo que muestra el naturalismo, muy bien. Es lo que muestra también las obras literarias, muy bien. Están mostrando cómo realmente viven las personas, ¿no? Es lo que muestra. Las características del naturalismo. Intenta convertir la literatura en una ciencia, ¿no? ¿Por qué en una ciencia? Porque el literato investigaba, ¿no? Había incluso que los literatos vivían con ellos. ¿Cómo? ¿Cómo era su comportamiento? Y al hacer eso, todo era una ciencia, ¿no? Aquellas personas que van a ingresar a las escuelas militares, ¿no? Muchos de ustedes van a hacer lo que se llama tesis. ¿Y qué es una tesis? La tesis es una ciencia. ¿Por qué? Porque tú tienes que investigar cómo realmente son las personas. Tienes que investigar a profundidad. Es lo que tú tienes que hacer. Y es por eso que cuando tú haces eso, se va a ver una tesis, ¿no? Entonces, en el naturalismo surge eso. Ya que ellos tanto hacían de investigación, la literatura se convierte en una ciencia, ¿no? A eso se refiere. El naturalista no solo se limitaba a observar como los relacionistas, como los racionalistas, sino también como proponía soluciones, ¿no? O sea, no solamente el literato cuando investigaba a una persona pobre y decía cómo y describía cómo realmente vivía, no solamente decía eso, sino el literato, además de decir cómo esta persona vivía, le proponía una solución, le decía cómo tú debes de hacer o qué es lo que deberías de hacer. Eso es lo que propone. Y es por eso que eso es una ciencia, ¿no? La tesis, ¿tú qué haces una tesis? Buscas un problema, ¿no? Investigas sobre ese problema, luego ¿qué haces? Das tu solución. ¿Y qué es tu solución? Das tu hipótesis de cómo solucionar ese problema, ¿no? A eso que se refiere. ¿Sí? Un momento, señores, por favor. Entonces, es lo que significa el naturalismo. Muy bien. Trata de analizar, primero, ¿no? De analizar cómo vivía la gente, ¿no? Cómo era su realidad. Y aparte de eso, presentaba sus problemas. ¿Por qué tenía esos problemas? ¿De dónde han surgido esos problemas? Y por último, daba las soluciones. ¿Cómo puede esta persona vivir mucho mejor? ¿Qué es lo que esa persona podía hacer para que tenga una mejor vida? De eso se trata lo que es el naturalismo. Y como pueden ver, es una ciencia, ¿no? Es similar a una tesis. Muy bien. Porque cuando ustedes van a hacer una tesis, van a hacer lo mismo. Primero van a analizar, ¿no? Un problema. Luego van a ver de dónde han surgido estos problemas, dónde han surgido, y luego van a tratar de solucionar los problemas. Muy bien, señores, eso sería todo relativo a
el naturalismo y el realismo. Muy bien, así es como sería, señores. Recordarles, señores, que el material se encuentra en el Classroom. Muy bien, solo ustedes tienen que ingresar y descargar nada más. Muy bien, entran y descargan para que ustedes lo tengan en su ordenador o en su celular. Muy bien, señores, eso sería todo por hoy. Muy bien. Bueno, señores, que tengan